¿Me confirman que estén viendo mi pantalla, por favor? Sí, profe, el escritorio ya. Listo, perfecto. Entonces, a ver, arranquemos por acá. Bien, entonces habíamos quedado, recuerden que en la charla anterior repasamos las bases fisiológicas, vimos las soluciones que usualmente usamos en pediatría, los volúmenes a los que normalmente le debemos calcular y los electrolitos que debemos tener en cuenta en los líquidos de mantenimiento, ¿sí? Si hay dudas respecto al tema anterior, que igual pues tiene que ver con lo de hoy. Recuerden que este es como nuestro último encuentro, es el momento de hacerlas. Sin embargo, en la rotación de hospitalización tenemos un taller pues de líquidos y electrolitos que tendrán con cada profe de su rotación y la idea es hacerlo en esta primera semana, de modo que quede bien afianzado este tema para las rotaciones. Listo. Estas son las situaciones especiales a las que nos vamos a referir hoy, excepto quemaduras, porque quemaduras van a tener una clase en especial y como les había contado en la charla anterior, cetoacidosis hace parte de los seminarios de la rotación de hospitalización, así como síndrome nefrítico nefrótico, así que de estas tres patologías solo vamos a, de hecho estas dos porque la restricción aplica tanto para nefrítico como para nefrótico, vamos a mencionar pues algo grande. Hoy nos concentramos en hipoglicemia neonatal, que afortunadamente pues ya les es familiar porque vienen de la rotación de neonatos, deshidratación y las consideraciones que hay que tener cuando calculamos los líquidos en un niño con TEC. Entonces recordemos que la hipoglicemia neonatal está definida en el grupo de los más pequeños con una glucometría por debajo de 45 miligramos decilitro, menor o igual a 45 miligramos decilitro. Para los niños más allá del periodo neonatal, el límite es 50, hipoglicemias por debajo de 50 miligramos, una glucometría por debajo de 50 miligramos decilitro. Y en el grupo de los pacientes con diabetes sí se tiene pues un umbral mayor que 70 miligramos decilitro. Realmente manejar la hipoglicemia con la fórmula de los neonatos, como vamos a ver, nos va a servir para el resto de los grupos de edad, ¿sí? Cuando tenemos entonces un niño que cumple con los criterios por glucometría de hipoglicemia, debemos definir si es un niño, un neonato con una hipoglicemia sintomática o asintomática. Recordemos que los síntomas son básicamente la hipoactividad, la palidez, en los casos más graves apneas, convulsiones, uno suele encontrarse niños con pobre succión, tono disminuido o algunos hacen reacciones paradójicas y pueden tornarse irritables durante una hipoglicemia, ¿cierto? Entonces cualquiera de esos síntomas, hipoactividad, pobre succión, incluso vómito, disminución en el tono, las complicaciones por los síntomas más graves como son hipoglicemia, convulsiones y apnea, perdón, hacen parte como de todo el espectro clínico de la sintomatología pues en hipoglicemia en los neonatos. La gran mayoría de los chicos, sobre todo cuando hay glucometrías por encima de 35 o 36, van a estar asintomáticos. Pero es importante pues tener en cuenta la sintomatología para detectar tempranamente y también los grupos de riesgo, los niños prematuros y también los niños que son muy grandes, los niños macrosómicos, hijos de mamás diabéticas, tienen mayor riesgo de hacer hipoglicemia, por tanto en ellos hay que estar como de forma más incisiva buscando este escenario. ¿Qué pasa cuando tenemos un niño con hipoglicemia asintomática? Entonces, digamos que tiene un neonato, una hipoglicemia asintomática, en general van a estar por encima de 35 o 36. Miramos qué dificultades hay con la lactancia o qué está pasando con las tomas. Uno se encuentra de todo, que de pronto la mamá no le habían explicado bien la lactancia, está ofreciendo poco tiempo del seno o está dejando rangos muy grandes de tiempo sin alimentar. Usualmente lo que se recomienda es que tengan una succión de 30 minutos en cada seno y que le ofrezca al bebé máximo a las 2 horas. Pero si no se dan esas instrucciones o por cualquier situación la madre no las tuvo en cuenta, pues esa es una causa muy frecuente de hipoglicemia neonatal, dificultades con la alimentación por falta pues como de entrenamiento materno. O también a veces hay dificultades con la producción, sobre todo los bebés que nacen vía cesárea, pues las madres tienen una producción, un inicio de producción láctea más lenta, entonces a veces tienen menos cantidad en esas primeras horas, ¿cierto? Si hay dificultades con la alimentación, entonces corregirlas
y si en algún determinado caso definitivamente no hay leche materna, que tenemos madres realmente con hipogalactia que no están produciendo suficiente, pues si se dispone de banco de leche, usar leche materna, y si no, pues en los casos dejarlo uno como última posibilidad, pero es una posibilidad de usar fórmula láctea. Uno calcula la toma más o menos de 8 a 10 mililitros por kilo, ¿cierto? Entonces, paciente asintomático, que lacte. Y verifica uno la glucometría a los 15 minutos. Paciente sintomático y sobre todo aquellos con síntomas graves requieren corrección parenteral y además flujo metabólico. Los pacientes sintomáticos y los pacientes con hipoglicemias recurrentes. Por ejemplo, ese que estuvo asintomático pero me vuelve a hacer hipoglicemias, también en él hay que considerar dejar flujo metabólico. Entonces, ¿qué hacemos? En el momento en que ya se define que se va a usar la corrección parenteral, vamos a usar un bolo de 200 miligramos kilo de glucosa y eso corresponde a un bolo de 12 cc por kilo de dextrosa al 10. ¿Listo? Ojo que es dextrosa al 10. Recordemos que las soluciones cuando están dadas en porcentaje, pues hay un tipcito muy sencillo para saber cuántos miligramos por mililitro tienen y es que se le agrega un 0, ¿cierto? Entonces una dextrosa al 10 tiene 100 miligramos por decilitro. Una dextrosa al 5 tiene 50 miligramos por decilitro. En el caso de los neonatos, recordemos que como tienen bajas reservas metabólicas y alto gasto, usamos usualmente la dextrosa al 10. Entonces, 12 cc por kilo de dextrosa al 10 puede ser incluso en los chicos que no están canalizados, uno puede pasar ese bolo por sonda nasogástrica. Pues o por vía oral con una jeringuita, eso pues no debe saber nada bueno, pero hay momentos en los que el niño está sintomático, no hay cómo ofrecerle vía oral porque tiene síntomas y tiene riesgo de broncoaspiración y además no está canalizado o se demora el procedimiento, ¿cierto? Entonces tener en cuenta que es una alternativa dar o fórmula vía oral o la dextrosa al 10% en el bolo de 12 cc por kilo, también vía oral, ¿cierto? Pero si el paciente está canalizado, pues la idea es dar ese bolito vía parenteral y hacer una glucometría a los 15 minutos. Cuando tenemos entonces un chico que nos hizo una hipoglicemia sintomática, debemos garantizarle flujo metabólico, o aquel que hace una hipoglicemia recurrente, o sea, vuelve a hacernos hipoglicemia, es mejor también que se aconseja dejar flujo metabólico. Entonces el flujo metabólico se calcula en el caso de los neonatos de 4 a 8 miligramos kilo minuto. En los niños más allá del periodo neonatal es un rango similar, en algunos casos se pone más o menos de 5 a 6 miligramos kilo minuto, uno arranca usualmente en los más grandes en 5, pero es la misma fórmula. Uno arranca titular en lo mínimo, en el caso de los neonatos en 4, en los más grandecitos en 5, y va haciendo glucometrías y de pronto ve que está haciendo hiperglicemia, está todavía como muy a ras, y la meta es que estén por encima de 60, por lo menos va uno ajustando el flujo metabólico hacia arriba. Entonces revisemos rápidamente la fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula? Acá vamos a calcular los centímetros de dextrosa al 10 para 24 horas. Qué pena, chicos, un segundo, yo sigo. Bueno, entonces la fórmula nos va a dar los centímetros para 24 horas. Ojo que este resultado lo tendremos que dividir entonces en 24 horas para poder obtener los cc hora, la velocidad. Entonces, flujo metabólico. Como dijimos, arrancamos en el mínimo 4, de modo que podamos ir titulando más fácilmente hacia arriba y no que nos vayamos al máximo y el paciente termine con una hiperglicemia y pues devolverse de ahí ya es más difícil, ¿cierto? Es mejor arrancar en el mínimo e ir titulando hacia arriba. Entonces 4, el flujo que uno defina, por el peso en kilos, por 1440. ¿Quién me dice de dónde sale este 1440? Profe, son los minutos que tiene un día. Muy bien. ¿Y quién me dice de dónde sale este 100? De la dextrosa. Exacto, entonces esto hay que tenerlo en cuenta porque esto sale del contenido en miligramos por cc que tiene una dextrosa al 10, ¿cierto? Si yo por cualquier razón estoy usando otra dextrosa,
ejemplo, que están en un primer nivel y se les acabó la dextrosa al 10, entonces lo van a calcular con la dextrosa al 5. No es lo ideal porque sería el doble del volumen, pero hay situaciones. De hecho, a veces, por ejemplo, los chicos que se gradúan y a veces están así como en dificultades, los llaman a uno, seguramente pues llaman también a otros profes, ay no, solo tengo esto. Puede pasar, ¿cierto? Dextrosa del 5%, entonces acá cambiaría el denominador por el 50%. O lo contrario, los niños que por ejemplo ya están en un escenario de UCI, porque cuando requieren altos flujos metabólicos, sobre todo por encima de 12, la idea es que esto se haga por un catéter central. Entonces hay que usar dextrosas más concentradas, dextrosas al 50, por ejemplo. Entonces tendríamos acá un denominador de 500. Listo, es importante saber de dónde salen todos estos números porque no son constantes, o sea, varían según la solución que uno esté usando. Entonces el flujo por el peso en kilos por 1440, que son los minutos del día, sobre la concentración de dextrosa que estoy usando, en la gran mayoría va a ser dextrosa al 10, entonces vamos a usar 100. Esto me va a dar el volumen para 24 horas y eso lo debo dividir en 24 horas para calcular la velocidad de infusión. Listo, entonces miren que la fórmula es supremamente sencilla. Puede pasar que ustedes se encuentren al paciente ya con volumen, no, es que está a 10 ese hora. Para poder calcular qué flujo metabólico tiene, simplemente se despeja la fórmula, ¿cierto? Se despeja hasta X, uno se devuelve y despeja el flujo metabólico que tiene. Listo. Entonces esta es como una forma muy sencilla de manejarlos. Yo acá tengo unos ejemplos, chicos, y unos casos, pero sinceramente estoy como un poco atemorizada por el tiempo, porque es que son las 8:25. Yo voy a dar como toda la charla y más bien si vemos que hay forma, nos devolvemos a hacer la práctica. Listo, que en todo caso, por ejemplo, en este tema de hipoglicemia neonatal, ustedes pues ya han tenido entrenamiento. Entonces vamos a hablar de deshidratación, que es otro de los escenarios especiales y además un escenario supremamente frecuente en pediatría. Recordemos que la diarrea desafortunadamente sigue siendo una causa muy importante de mortalidad infantil, cada vez menos afortunadamente, pero o sea, se han ganado cosas, pero nosotros en los países en desarrollo seguimos teniendo una frecuencia muy alta y seguimos teniendo la mayor carga de mortalidad, pues como a nivel global, ¿cierto? Entonces, mucha responsabilidad con este diagnóstico, aparte de que es una patología supremamente frecuente en pediatría, pues la gastroenteritis. Las pérdidas gastrointestinales, recordemos que aparte de agua, estamos pendientes, el niño también está perdiendo electrolitos, potasio, cloro, sodio, y que la principal complicación, la más grave y la que explica la mayoría de los casos de mortalidad es la deshidratación. Por eso, a pesar de ser muy sencillo, pues en el tratamiento debemos estar atentos a hacerlo bien, detectarlo a tiempo y tratar a los pacientes de forma adecuada según el grado de deshidratación que tengan. Entonces, recordemos que tenemos herramientas en clínicas, muchas herramientas clínicas para detectar el nivel de deshidratación de un niño. Va a estar dado más por el estado general. Un paciente cuando no está deshidratado, entonces está alerta, activo. Ya cuando empieza a deshidratarse, su estado general va a ser intranquilo, irritable. Y ya en los más graves, pues los vamos a encontrar letárgicos, hipoactivos o incluso comatosos. A nivel de los ojos, entonces vamos a buscar el enoftalmo, ¿cierto? Los ojos hundidos. Cuando no están deshidratados no pasa nada, pues no se ven normales. Uno a veces tiene que apoyarse mucho en los padres porque hay niños que tienen fisonomías porque parece que tuvieran enoftalmo, ¿cierto? Entonces uno se tiene que apoyar en los padres y si los ojitos se ven normales, se ven hundidos, o ya el que los tiene muy hundidos y secos pues es más evidente. La idea es que no tengamos que diagnosticar la deshidratación ya cuando están graves, sino que aprendamos y nos entrenemos bien en detectar los signos más sutiles antes de que el paciente llegue al estado más grave. La presencia de lágrimas que estén presentes o ausentes, la sequedad de las mucosas y la avidez con la que bebe un niño. Si bebe normal, como sin mucha ansiedad, se considera que no está deshidratado. Cuando ya hay avidez por consumir líquidos, es un signo de deshidratación. Y ya en los estados más graves, pues ya ni siquiera precisamente por el compromiso de su estado general, los niños logran beber. Y al examen físico, pues va a ser el signo del pliegue, uno de los signos pues como patognomónicos de la deshidratación, ya que cuando se presenta es porque definitivamente
está avanzando en gravedad ese estado. Básicamente el signo del pliegue, pues que no está, que dure menos de 2 segundos y que sea casi que imperceptible, mejor dicho, cuando no está en el B, pues uno logra ver el pliegue, pero desaparece tempranamente, mientras que en los niños ya con signo de pliegue claramente positivo, uno ve que se demora en desaparecer más de 2 segundos. Créanme que lo vemos en la práctica, esto no es algo que uno a veces cree que es casi que una descripción histórica, no, los tenemos todavía en los escenarios de urgencias. Bien, entonces vamos a hacer el cotejo entre la guía del Ministerio de Diarrea y IEPI, que son muy similares, pues tienen unas variaciones mínimas. Recordemos que ya no hablamos de deshidrataciones 1, 2 y 3, sino que la clasificación que se propuso desde hace ya varios años es que vamos a tener 4 estadios: diarrea sin deshidratación, diarrea con alto riesgo de deshidratación, diarrea con algún grado de deshidratación y ya con deshidratación grave. Y según el estado en el que esté nuestro paciente, debemos definir el plan de rehidratación, sea el plan A, que ya los vamos a repasar para diarrea sin deshidratación o diarrea con alto riesgo, si el niño que no está deshidratado pues está en riesgo de deshidratarse. Plan A, el niño que ya que tiene algún grado de deshidratación, que es lo que podemos llamar también como una deshidratación moderada, va a ser el paciente que debe recibir el plan B, y ya el paciente con deshidratación grave pues debe recibir el plan C. Entonces, recordemos acá rápidamente qué es diarrea sin deshidratación. Entonces, el niño está completamente bien, no tiene una diarrea de bajo débito, no tiene ningún signo de deshidratación, igual tendrá riesgo por tener la diarrea, entonces vamos a usar plan de rehidratación, pero con suero oral, que ya los vamos a desglosar los planes. ¿En quién hablamos de diarrea con alto riesgo de deshidratación? Que esto fue pues como un cambio importante que se hizo en su momento. Los niños que tienen diarrea de alto gasto, es decir, más de 10 deposiciones en 24 horas. O más de 4, cuando tienen vómito persistente, hablamos de más de 4 o 5 vómitos en 4 horas. ¿Listo? Rechazo a la vía oral, es decir, este chico está teniendo pérdidas gastrointestinales y no estamos logrando reponer esas pérdidas. A pesar de que en este momento no esté deshidratado, lo más probable es que va a avanzar a un estado de deshidratación, que es lo que queremos evitar, ¿cierto? Entonces, en este escenario no hay signos de deshidratación, pero el paciente, si no corregimos tempranamente estas situaciones o no le damos como el soporte adecuado, pues nos va a avanzar en gravedad. ¿Qué sigue después? Si empieza a deshidratarse, diarrea con algún grado de deshidratación, entonces acá los criterios es tener 2 o más de estos signos, de los que habíamos mencionado: que el paciente esté intranquilo, irritable, que tenga enoftalmos, que beba ávidamente los líquidos o que tenga un pliegue que desaparece rápidamente, ¿cierto? Se recupera tempranamente, es decir, menos de 2 segundos. A estos chicos entonces debemos iniciarles el plan B. Y en el paciente que ya tiene una deshidratación grave, entonces los criterios es que vamos a tener 2 o más de los siguientes signos. Ya hay un compromiso grave neurológico, está letárgico, incluso inconsciente, continúa con signos de deshidratación como en oftalmos, pero ya este bebé ni siquiera logra beber porque por el compromiso de su estado general y neurológico ya no lo permite. Y el pliegue cutáneo, acá en el recuadro de IEPI hay un error, realmente es mayor a 2 segundos. Listo, el pliegue cutáneo se recupera muy lentamente, esto es más de 2 segundos. Este va a ser el paciente al que le debemos empezar un plan C, o incluso si el paciente llega en choque, ya está hipotenso, parte de todos los signos de deshidratación grave, está con choque por pérdidas gastrointestinales, pues debemos estabilizarlo, tratarle el choque, y ese paciente hay que, después de manejar el choque, seguida hay un casito, lo podemos repasar, entra un plan C. Listo, eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque el paciente que llega chocado no es que le pongo bolos y plan B, no. Así se haya recuperado, ese paciente está en el grado máximo de deshidratación, manejo el choque y empiezo un plan C. Listo, entonces vamos a repasar de qué se tratan estos planes. El plan A, que como vimos es para el paciente que no está deshidratado, o sea, diarrea sin deshidratación y con alto riesgo de deshidratación. Vamos a manejar con suero oral. En el paciente que de pronto, en el plan A, usualmente ellos están recibiendo la vía oral, o sea, tienen ese riesgo,
están con diarrea sin deshidratación, o bueno, en el caso del paciente con vómito incoercible, pudiera considerarse el paso de una sonda nasogástrica para garantizar esta reposición de pérdidas mientras uno lo tiene en observación. Recordemos que los chicos en el escenario de gastroenteritis, cuando tienen vómito incoercible, muchas veces y están deshidratados, lo que puede estar sucediendo es que el paciente por su misma deshidratación ya está en una acidosis metabólica y esa acidosis genera vómito. Entonces entran en un círculo vicioso de vómito y deshidratación. En esos pacientes que están deshidratados y tienen vómito incoercible, se recomienda hacer reposo intestinal, es decir, parar la vía oral siquiera 4 horitas, rehidratarlos y muchas veces solo con la deshidratación, con la rehidratación, dejan de vomitar. Listo, que eso es como un escenario del paciente que ya tiene algún grado de deshidratación y es vomitón. Entonces, muchas veces es la misma deshidratación, en la medida que corregimos la deshidratación y por ende se va corrigiendo la acidosis, los pacientes dejan de vomitar. Pero si tenemos un paciente que no está deshidratado y está con intolerancia a la vía oral, pues como era el escenario del paciente con alto riesgo de deshidratación, podemos suministrar ese plan A con una sonda nasogástrica. Entonces, ¿qué nos dice el plan A? Hay que reponer pérdidas. Cada vez que el paciente tenga una deposición, hay que ofrecerle suero oral en los más pequeños de 5 a 100 mililitros, en los más grandes, mayores de 2 años, de 100 a 200 mililitros. Esto equivale casi que a medio vaso de agua, un vaso de agua, no de suero oral, y a un vaso de suero oral. ¿Listo? O por onzas, recordemos que una onza equivale a 30 mililitros, entonces en los más pequeños pues se puede incluso usar pues los teteros para hacer la medición. ¿Qué líquidos? Entonces sales de rehidratación oral y recordemos que el suero oral 75 es el suero ideal y ese es el de los sobrecitos que cubre el post, que es supremamente económico, pero también hay sueros saborizados. Lo importante es reforzarle mucho esa información a las familias que diga 75 equivale pues como a los 1000 equivalentes por litro que trae de sodio, porque encontramos otros sueros que son más como para uso de los deportistas, 30, 45, esas soluciones no tienen suficiente sodio. El suero ideal, que tiene más respaldo en diarrea, es el suero oral 75. Entonces, como comercialmente a veces hay mucha confusión con la información, nosotros debemos como aterrizarles a la familia el suero oral 75, que es el de sobrecito, o si quieren conseguir uno saborizado, que diga 75, listo. Hay otros preparados que se sugieren como para reemplazar los sueros orales, sobre todo esto aplica para las áreas más alejadas. Recordemos que hay EPI, en la guía del ministerio también enfatiza eso, como nuestra población es tan heterogénea, tenemos chicos que tienen todas las posibilidades económicas y el acceso a los recursos, pero tenemos chicos en áreas rurales alejadas, en condiciones socioeconómicas mucho más precarias, y pues debemos darles también alternativas que sean cercanas a lo que más tiene evidencia científica, por lo menos viables y sostenibles, ¿cierto? Entonces, IEPI propone una serie de preparaciones que pudieran soportar también, pues, como la parte de la hidratación de los pacientes con diarrea. Sin embargo, en el caso del suero oral es supremamente económico. Entonces, afortunadamente, pues, con este tratamiento no tenemos barreras de ese tipo. Enseguida hay una listica de los líquidos alternos que uno les puede enseñar a las familias, sobre todo en las áreas rurales, y además no son excluyentes. Uno puede dejar sales de rehidratación oral y además enseñarle a la familia a hacer los líquidos preparados en casa durante la diarrea, que definitivamente no se recomienda y que hay que desaconsejar de forma expresa. Bebidas carbonatadas, es decir, gaseosas, nada de bebidas rehidratantes para deportistas, como mencionamos, son esos sueros 30, 45, no son suficiente, no tienen suficiente contenido de electrolitos para la rehidratación en diarrea. Soluciones orales con menos de 40 y solución de agua, sal y azúcar, porque esto se recomendaba hace muchos años, preparar el suero como casero, ¿cierto? Y de hecho se les enseñaba a las familias la fórmula como en la manito. En un litro de agua, los 4 dedos grandes, 4 cucharadas de azúcar y una pequeña de sal. El problema es que a veces había confusiones y se hacía lo contrario.
4 grandes de sal, una pequeña de azúcar, y teníamos chicos, aparte que llegaban mucho más deshidratados, llegaban con hipernatremias graves, que pueden ser pues de terminar con desenlaces incluso mortales. Entonces esa fórmula se dejó de enseñar en los programas de crecimiento y desarrollo, y por eso ya no se recomienda estarle enseñando esa preparación a las familias. Acá la lista que les mencionaba que está en el IEPI de los líquidos que tienen, pues están como basados en carbohidratos complejos que nos pueden ayudar en el tratamiento de soporte en diarrea, no es excluyente mandar el suero, y uno les puede enseñar también a hacerle las sopitas de papa, plátano, arroz tostado, que pueden ser de mucha ayuda para que el paciente no se deshidrate. Listo. Bueno, ¿qué pasa si no tenemos cómo hacer esa reposición vía oral? ¿En qué casos? Los niños que tienen gasto fecal elevado, chicos que tienen unas diarreas que son secretoras de esas profusas, y es muy difícil lograr suplir por la frecuencia y el volumen la vía oral, o en aquellos que definitivamente no nos están recibiendo el suero oral o no, o por el deterioro neurológico no es posible administrárselos, o aquellos que siguen vomitando a pesar pues, de estar bien hidratados. O en qué otros casos no debemos usarla o no nos vemos limitados para la hidratación vía oral cuando haya contraindicaciones. ¿Cuándo? Distensión abdominal marcada, dolor abdominal. Este paciente con diarrea que está muy distendido, que tiene incluso a veces paro de flatos, puede estarme haciendo un eleo paralítico por una hipocalemia. Como dijimos al principio, cuando un niño tiene diarrea, no solo está perdiendo agua, también está perdiendo sodio, cloro, potasio. Y una diarrea de alto débito puede llevar perfectamente a una hipocalemia, al igual que un vómito incoercible. Así que en ese chico que tiene una distensión abdominal marcada, dolor abdominal, no para de vomitar, tiene paro de flatos o de fecales, ojo que me puede estar haciendo un hileo paralítico, y lo que debo es ir a buscar que no me esté haciendo una hipocalemia, y pues lo que sigue es corregir la hipocalemia para poder continuar con su tratamiento. O si hay sospecha de un abdomen quirúrgico, un niño que tenga una malrotación, pues, o una intususcepción, que a veces también pueden presentarse con diarrea, pero con sangre, ¿cierto? Es un poco confuso en los lactantes más pequeñitos, o tienen tanto dolor abdominal que se está sospechando de un abdomen quirúrgico, pues en ellos no tendremos, por lo menos mientras se aclara la situación, la opción de rehidratarlos vía oral, o pacientes con compromiso neurológico grave. En ellos, pues obviamente por el riesgo de broncoaspiración, no se recomienda la hidratación vía oral. Bueno, en esos pacientes con fracaso de la rehidratación vía oral o contraindicación, pues debemos ya considerar el uso de soluciones parenterales, y acá viene el plan B en el que empezamos a hablar entonces de esas soluciones. ¿Qué soluciones tenemos para rehidratar vía parenteral? Por excelencia en diarrea, el Harman, ¿cierto? Recordemos que el Harman, como vimos en la clase anterior, es una solución isotónica, tiene 130 miliequivalentes por litro de sodio, al igual que de cloro, tiene un poquito menos de cloro que la solución salina, y eso pues nos evita mucho el riesgo de la acidosis metabólica hiperclorémica, que como mencionamos ha sido uno de como las críticas más grandes a la solución salina. Y tiene un poquito de potasio, no tiene mucho, pero tiene potasio, cosa que no tiene, por ejemplo, tampoco la solución salina, tiene 4 miliequivalentes por litro el Harman. Entonces el Harman es como la solución de elección en rehidratación parenteral, pero tenemos alternativas. Ejemplo, la solución Pizarro, que a veces todavía se encuentra en los primeros niveles, realmente cada vez está menos disponible, pero si la tienen en el primer nivel es una alternativa también en rehidratación parenteral en diarrea. O la solución salina si no tenemos Harman, solución salina al punto 9. Listo. Entonces vamos al plan B, que ya vamos a hablar de las soluciones parenterales. Enseguida me devuelvo a la otra. Como estábamos hablando de cuándo usar la parenteral, hablamos contraindicaciones, fracaso a la vía oral, y en el plan B entonces vamos a usar lactato de Ringer o solución polielectrolítica, que es el mismo Pizarro, y si no cuento con ellas, entonces vamos a usar la solución salina. Si tengo en un niño con algún grado de deshidratación la posibilidad de ofrecer suero vía oral, que van a ser la gran mayoría, entonces ya el cálculo que voy a hacer
En el plan de rehidratación va a ser, ojo que esto es distinto, ahorita estábamos dando en el plan A 50 a 100 mililitros después de cada deposición, no era por kilo. 50 a 100 mililitros después de cada deposición, o sea, un volumen total. Pero en el plan B vamos a dar 50 a 100 mililitros por kilo durante 2 a 4 horas. La idea es que uno, después de calcular el volumen y el tiempo en el que se lo va a dar, eso se dé frecuentemente con cucharita, con jeringuita, despacio, sin obligar, sin dar grandes cantidades de volúmenes en poco tiempo, porque eso puede llevar al vómito, ¿listo? Y llevar pues al fracaso de esa rehidratación. La idea es irlo dando despacio, pero con una frecuencia mayor pues como la usual, ¿sí? Y si debemos usar la vía parenteral, entonces vamos a usar este mismo volumen, 50 a 100 mililitros por kilo en 2 a 4 horas, pero vía parenteral. Básicamente esto equivale a estar dando 25 mililitros kilo hora, que si yo voy, si yo llevo 50, voy en 2 horas, si llevo 75, llevo 3 horas. Si voy a la cuarta hora, ajustaría los 100 mililitros por kilo, o sea, para que no se confundan, esto es equivalente. Dar 50 a 100 mililitros por kilo en 2 a 4 horas equivale a estar dando 25 mililitros kilo hora. ¿Por qué? Porque en diarrea y en rehidratación siempre se aconseja revalúe. Recuerden que un paciente puede llegar con algún grave deshidratación y lo empiezo a rehidratar y empieza además, si empecé vía parenteral y además le empiezan a ofrecer vía oral, el paciente se me puede incluso empezar a sobrecargar, ¿cierto? Paró la diarrea y le estamos rehidratando y ya pues antes está también con su vía oral. Entonces los pacientes también se pueden sobrecargar y la idea es que no se sobrecarguen. Entonces tenemos que estar reevaluando cada hora o por el contrario, yo llego a la hora cuarta y como el paciente ha seguido con muchas deposiciones, llego a la cuarta hora y todavía sigue con signos de deshidratación. Entonces debo seguir, estar reevaluando, no dejar un plan y ya ver al chico al otro día o a las 12 horas. Lo ideal en rehidratación es siempre estar reevaluando para ver que sí se esté corrigiendo el déficit y que no me vaya a entrar en una sobrecarga. Signos de sobrecarga, pues el edema palpebral, que es el más evidente, o edema de manos y pies. Y a la auscultación empezará, que un paciente empiece a tener dificultad respiratoria o crépitos a la auscultación o el descenso llamativo del borde hepático, todos esos son signos de sobrehidratación. ¿Cierto? Entonces, si un paciente empieza con esas situaciones, antes debo parar el plan de rehidratación porque ya se me está sobrecargando. Entonces, por eso la recomendación es que cada hora esté uno reevaluando en qué va pues como la corrección del déficit del paciente. Entonces esto es equivalente, ¿listo? Acá pues lo mismo, plan B, por ahí EPI 75 mililitros por kilo, pero es lo mismo que dijimos. Si yo empiezo 25 mililitros por kilo, a la tercera hora llego a 75, a la cuarta llego a los 100. Y aplica tanto pues vía oral como vía parenteral. Plan C, entonces el paciente más grave. A este paciente le voy a poner 100 mililitros por kilo y el tiempo en el que lo voy a distribuir va a variar según la edad. Al paciente menor de un añito, entonces le pongo de estos 100, los primeros 30 mililitros por kilo en 30 minutos y los siguientes 70 que me quedan, se los debo pasar en 5 horas y media. Y al niño mayor de un año, entonces se lo debo poner en menos tiempo, pues se lo puedo poner en menos tiempo. Al más pequeño, hacerlo más lentamente. Al más grande, el mayor de 12 meses, básicamente, le voy a poner el mismo volumen, pero en menos tiempo, distribuyéndolo así. Los primeros 30 de estos 100 en la misma media hora, pero los segundos 70 sí los puedo poner en la mitad del tiempo, sí, en 2 horas y media. ¿Listo? Entonces, en el paciente menor de un año me voy a demorar 6 horas y en el paciente mayor de un año me voy a demorar 3 horitas para poner este mismo volumen. ¿Listo? Plan C, como les decía, pues hay unas pequeñas variaciones con respecto a la IEPI. Por ejemplo, aquí pues no se pone en 30 minutos, sino en 1 hora y en las 5 horas, pero el tiempo completo son 6 horas por ministerio. Esto es lo que hacemos en la actualidad.
pero son muy similares ambos esquemas. Y la solución es lo que mencionamos, Harman como primera opción, también puedo usar Pizarro y si definitivamente no tengo ninguno de esos dos, puedo usar solución salina. ¿Listo? Entonces estos eran los casitos que les mencionaba. Esperen, yo termino lo que falta y miramos si nos da para hacer un caso. Listo, entonces tener en cuenta en el tratamiento de la deshidratación, clasificar el estado de deshidratación de mi paciente y con eso definir si debo empezar con un plan A, plan B, plan C, tener en cuenta las pérdidas proyectadas. ¿Qué es esto? Los pacientes a veces ya están rehidratados, pero son candidatos a tener manejo intrahospitalario, o sea, porque tienen una diarrea de alto débito, porque todavía no están recibiendo la vía oral y yo lo tuve que rehidratar, fue vía parenteral, o tienen una diarrea pues como profusa, ¿cierto? Más de 10 deposiciones en 24 horas. Hay chicos que cada hora, sobre todo en esas diarreas secretoras, son supremamente severas. Ese paciente no lo, por rotavirus, que es uno de los virus pues que con más frecuencia le dan a los chicos que requieren hospitalización. En esos niños yo puedo dejarle líquidos de mantenimiento, ojo, después de tener el paciente rehidratado. Si no puedo garantizar que va a seguir recibiendo vía oral, en ese paciente sí le puedo dejar líquidos de mantenimiento, como lo mencionamos en la charla anterior, usar suero mixto con catrol, pero después de estar rehidratado. Suero mixto no es una solución que se use para rehidratar. ¿Listo? Es para mantenimiento, que tiene alta carga de glucosa y yo no le debo poner altas cargas de glucosa a un paciente que estoy rehidratando en el que necesito volúmenes altos, ¿cierto? Entonces, como que quede muy claro eso, el suero mixto me sirve para el mantenimiento. No es que no se pueda usar en niños con gastroenteritis, lo puedo usar si le tengo que dar mantenimiento después de haberlo rehidratado con un cristaloide no destrozado. Listo. Y si le voy a calcular pérdidas proyectadas, es decir, tiene una diarrea de alto débito y no va a ser suficiente con el mantenimiento y quiero dejarle pérdidas proyectadas o está indicado dejarle pérdidas proyectadas para que no se me vuelva a rehidratar, entonces simplemente uno calcula de un 1.4 a 1.5 veces el mantenimiento. ¿Listo? O sea, le calculo el mantenimiento y a eso le sumo la mitad del mismo mantenimiento. Dejar 1.4 a 1.5 veces el mantenimiento con el 40 o el 50% de lo que calculé de mantenimiento. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Perfecto, gracias. Bueno, recordar que en la dieta no se debe suspender nada, pues aparte de lo que mencionábamos, desaconsejar pues gaseosas, sueros con bajo contenido de sodio, pero no se debe suspender ni la lactancia, ni siquiera se debe suspender la leche entera en los más grandecitos, no está demostrado que haya una intolerancia pues relacionada con una infección gastrointestinal directamente, solamente a quienes le suspende uno los lácteos, a los chicos en los que evidencia que hay una relación directa con la lactosa, y eso se da porque tengan, después de consumir leche, presenten diarrea o vómito violento, vómito pues casi que el vómito en proyectil, en los siguientes 30 minutos después de la ingesta. O sea, diarrea explosiva o vómito violento en los siguientes 30 minutos después de haber consumido lácteos, que cuando uno lo indaga casi nunca se presenta, porque es pues como algo muy frecuente que hacen las familias, que es que suspenden la leche, ¿cierto? Entonces no se debe suspender nada de la dieta, la idea es que coma antes que reciba pues como todo lo posible para que no vaya a tener un retroceso en su estado nutricional durante una infección gastrointestinal. Solamente se suspenden esos casos que se logra pues como evidenciar por clínica intolerancia a la lactosa durante la diarrea e incluso en esos chicos que lo requieren, el plan es reintroducir los lácteos pues lo más tempranamente posible después de que se resuelva el cuadro. Es estimular la ingesta de líquidos, con todos los líquidos que hablamos, el agua de arroz, de plátano, de papa, y obviamente pues con el suero oral como la principal herramienta en este escenario. El sulfato de zinc, chicos, recordemos que está indicado por guías del ministerio, mandárselo a todos los niños por ahí hasta los 10 años.
En el POS solamente lo cubre hasta los 5 años. A los niños menores de 6 meses les vamos a dar 10 miligramos de sulfato de zinc al día por 10 a 14 días, y a los niños mayores de 6 meses y ya de ahí hasta los 5 o 10 años, 20 miligramos día. Como el jarabe viene de 2 miligramos por mililitro, eso equivale a darle 5 centímetros al día a los menores de 6 meses y 10 centímetros al día a los mayores de 6 meses. Listo, si tiene respaldo científico el sulfato de zinc en disminuir, no es mucho, más o menos 25% la duración y la intensidad de la diarrea. Y en teoría protege al niño que le dé una gastroenteritis infecciosa tempranamente, pues en teoría, más o menos en los siguientes 3 meses, perdón, tiene menor probabilidad de tener otra infección gastrointestinal. Entonces, por esos beneficios está incluido en el tratamiento de la gastroenteritis. Los antieméticos, entonces un poco lo que les mencionaba ahorita, muchos de los chicos que están con vómito incoercible y están deshidratados, entraron fue en el círculo vicioso de la deshidratación. Simplemente a esos chicos uno les pone reposo intestinal por 4 horas mientras los rehidrata y luego vuelve y les evalúa la tolerancia a la vía oral, porque en la gran mayoría va a ser la misma deshidratación lo que los pone a vomitar. En la medida que yo corto ese círculo vicioso, pues no tengo que estar usando antieméticos. Pero es cierto que va a haber un grupo que, a pesar de lograr una buena rehidratación, siguen vomitando. Y eso genera mucha ansiedad en la familia, obviamente también tiene riesgo de llevarlos a una hipocalemia. Entonces, en ese grupo, que no es el más, no va a ser la gran mayoría, se puede considerar el uso de una dosis única de ondansetron. ¿Listo? Recuerden que la metoclopramida no es pues un medicamento que se recomiende usar en el grupo pediátrico por el alto riesgo de efectos secundarios, mayor riesgo que beneficio. Entonces no es pues como una alternativa, no es la primera alternativa. Si definitivamente no tienen otra posibilidad, es el único medicamento con el que cuentan en ese niño que rehidratado sigue vomitando, pues pudiera llegar a usarse en dosis bajas, pero cada vez se desaconseja más su uso por el perfil pues como de riesgos que tienen sus efectos secundarios. Listo. En TEC, chicos, tenemos 5 minutos. En TEC es importante mencionar que en TEC es un escenario especial porque no podemos usar soluciones dextrosadas. Nunca usar soluciones dextrosadas si yo le debo dejar líquidos de mantenimiento a un paciente con TEC, sea porque tiene un TEC grave o porque todavía no tenían criterios para hacer una neuroimagen y no se le puede iniciar la vía oral porque no se sabe qué tipo de lesión tiene. Paciente con TEC al que no le puedo iniciar la vía oral. Nunca debo usar en ese paciente soluciones dextrosadas. ¿Por qué? Porque ese paciente, sobre todo los pacientes que tienen TEC grave, pues van a tener algún grado de isquemia cerebral. Recordemos que las zonas que están isquémicas, pues están usando es metabolismo anaerobio, ¿cierto? Y la glucosa, cuando no sirve de sustrato también para el metabolismo anaerobio, pero pues uno de los metabolitos intermedios va a ser el lactato. Entonces la hiperlactatemia va a terminar generando más acidosis y esto nos va a aumentar la lesión cerebral secundaria. Así que aparte de que las soluciones dextrosadas, pues la dextrosa solita es una solución hipotónica, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos en la charla anterior dijimos la glucosa sí tiene pues como un papel en el tono de una solución, sin embargo, pues en la tonicidad, sin embargo, como se metaboliza rápidamente, una dextrosa sola es una solución hipotónica, porque esa glucosa se metaboliza y queda es pura agua destilada, ¿cierto? Entonces las soluciones hipotónicas no las debemos usar en TEC porque nos van a generar edema cerebral, ¿cierto? Soluciones hipotónicas, sea una solución al punto 45, sea una dextrosa, están contraindicadas por el riesgo de edema cerebral. Pero además, en el caso de las soluciones dextrosadas, pues nos puede aumentar la lesión secundaria por aumentar pues la acidosis intracelular con la producción de lactato. Por tanto, ¿qué alternativas tenemos en los pacientes con TEC? La primera, la alternativa de elección en ellos es o el Harman o la solución salina al 0.9%, y lo que le falta a la solución salina, que es el potasio, pues debemos adicionárselo
Un poco como mencionamos cuando le adicionábamos el potasio al suero mixto, 20 miliequivalentes por litro, esto equivale a poner 5 cc en cada 500 de solución, en cada 500 mililitros de solución salina al 0.9%, que también es una buena alternativa usar Harman en TEC. Listo. Como no le estoy dando flujo metabólico a ese paciente, debo hacerle una glucometría cada 6 horas para vigilar que no me haga una hipoglicemia. Sin embargo, recuerden que el trauma es un estado hipercatabólico y con más frecuencia la glicemia está elevada, pero los pacientes que van a estar mucho tiempo sin vía oral pues tienen más riesgo de terminar haciendo una hipoglicemia, y en ese caso pues tenemos que estarles haciendo glucometrías porque no le estamos poniendo flujo metabólico. O sea, incluso en esos lactantes menores de 2 años que dijimos tienen poca reserva, usualmente hay que ponerles, pues si tiene un TEC yo no puedo ponerle una solución dextrosada por lo que acabamos de mencionar, entonces ese chico hay que estarle haciendo glucometrías. ¿Qué pasa si me llega a hacer una hipoglicemia? Bolo de 2 cc por kilo de dextrosa al 10 y seguir vigilando. Me sigue haciendo hipoglicemias, solo en esa situación pudiera considerarse ponerle el volumen que requiere mantenimiento, por un lado con la mitad de solución salina, pero ojo que esto no es manipular soluciones, sino poner un catéter en Y. Por un lado le va pasando la solución salina y por otro le va pasando la dextrosa, o pues es equivalente también a ponerle suero mixto, ¿cierto? Pero esto va a ser una excepción porque como el paciente con trauma usualmente está en un estado hipercatabólico, entonces tienden a hacer hiperglicemias, pero es para que sepan pues qué hacer en los chicos que terminan haciendo una hipoglicemia. En cuanto a los síndromes nefrítico y nefrótico, es importante mencionar acá, y esto se va a retomar pues en los seminarios, que en ellos no ponemos líquidos, sino que restringimos, que esto a veces lleva a confusiones. Entonces le pongo 600 mililitros, no, en ellos hay que restringir, es decir, la indicación es entre los líquidos que tome en la dieta y los que requiera para los medicamentos, este paciente solo debe recibir en el día de 400 a 600 mililitros metro cuadrado día, que esto corresponde a las pérdidas insensibles. Listo, porque los pacientes en estos escenarios están sobrecargados, entonces no le podemos poner, que esto quede claro, que a veces me han dicho, entonces esto es lo que le calculo en líquidos, no, claro, acá es que hay que restringirlos, la orden va, no dar más de tantos líquidos según la superficie corporal total entre lo que toma y lo que se está usando de medicamentos. Poco a poco, en la medida que ya van mejorando los edemas, uno empieza a liberar 800, a 1000, a 1200, hasta llegar a, pues hasta liberarlos del todo, que son los 1500 mililitros metro cuadrado día del mantenimiento usual. Listo. Y en cetoacidosis, que esto también se va a revisar en los seminarios, miren que es un escenario también de déficit como la deshidratación, pero la deshidratación por diarrea, pero acá pues hay unos niños en un estado de deshidratación gravísimos usualmente. Y acá era que les mencionaba yo en la charla anterior que la fórmula de superficie corporal total pues les va a ser también muy útil en estos escenarios, porque miren por ejemplo que dice la guía de cetoacidosis para calcular los líquidos. Hay muchas fórmulas para hacerlo y esto se discutirá en el seminario, pero una de las fórmulas pues como más fáciles de aprender, me parece a mí pues desde mi perspectiva, es esta que propone la guía. Es en las primeras 24 horas ponga de 2 a 2 veces el mantenimiento. Pero es mantenimiento por metro cuadrado, recordemos que era de 1500 a 1800 mililitros metro cuadrado día, y en las segundas 24 horas de 1 a 1.5 veces el mantenimiento. Entonces cuando uno ya se familiariza con todas las fórmulas, el cálculo de la superficie corporal total, todo, pues es muy fácil aplicarlas en estas situaciones. Bueno chicos, cuéntenme si hay dudas, porfa, que ya son las 9 de la mañana. En todo caso, no se angustien porque en el taller que tenemos de líquidos con cada profe, pues la idea es que se hagan ejemplos para poner en práctica toda esta información. ¿Tienen alguna duda? No, profe. Bueno, muchachos, entonces yo espero la información de mi grupo, que les sigan yendo muy bien en este resto de jornada y el fin de semana.
Y de nuevo, bienvenidos a la rotación. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. feliz día para todos, con gusto, chao.